historiadora del arte, colaboradora de este espacio, para hablar de la tercera raíz mexicana, la afromexicana. Beca, bienvenida. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo estás? Bien, pues muy contenta aquí. ¿Te gusta la música? Sí, la verdad que sí, me gusta mucho la música. Sí, porque podemos poner ritmos afroantillanos, afrocubanos, Claro, afromexicanos, mucha influencia afrocolombianos, en América. Nos fuimos directo a África. De ahí venimos todos, ¿no? Pues sí, es lo que nos dicen, así es lo que nos dice la ciencia. Ahí las personas del INEGI que tan amablemente hacen los censos, un día me preguntaron que si tenía ascendencia afrodescendiente. Todos venimos de África, ¿no? Sí, de alguna manera podríamos responder eso. Nuestra abuela Lucy era de allá. Pero fíjate qué bueno que mencionas el INEGI, Juan, porque en 2020, que es la primera vez que en un censo del INEGI aparece esta pregunta de que si uno se identifica como afromexicano, pues 2.6 millones de personas respondieron que sí, efectivamente se identificaban como afromexicano o afrodescendiente. Hoy en día la mayoría de esa población afrodescendiente se encuentra en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, que es pues donde históricamente ha habido la mayor presencia de personas afrodescendientes, y también en la Ciudad de México. Esto también tiene un trasfondo histórico, es decir, por una parte podemos hablar también de migraciones recientes, pero a veces se nos olvida que en la Ciudad de México, en los grandes palacios virreinales por los que caminamos ahora, disfrutando de exposiciones o yendo a visitar, pues ahí hubo personas esclavizadas, ¿no? Entonces también en la Ciudad de México hubo mucha gente afrodescendiente. Hablando de esta tercera raíz, como se le llama en la cultura mexicana, pues fíjate que no es cosa menor. Estamos hablando de que entre 1501 y 1866, alrededor de 12.5 millones de personas fueron secuestradas en África y traídas forzosamente para trabajo como esclavos. ¿Sí? Entonces, es un número bastante grande. Esto se reparte entre todas las Américas, incluido el Caribe, entonces no es que todas esas personas llegaran a la Nueva España, por ejemplo, pero aquí en la Nueva España se calcula que entre 250 y 500,000 personas vinieron en esta condición de personas esclavas de África en el periodo de la Nueva España. Es decir, se convirtió en un negocio. Fue un negocio y muy lucrativo. La trata de personas, Así ¿no? es, sí, los secuestraban en África en condiciones verdaderamente terribles, los Así embarcaban hacia América, en donde eran esclavizados, eran comprados y esclavizados. Oye, mucho antes que el cura Hidalgo, mucho antes que Simón Bolívar, hubo una rebelión. Así es, ¿verdad? Yanga. A ver, cuéntanos de ella. Sí, fue pues, justo de un príncipe africano que fue esclavizado. Un príncipe africano, efectivamente, se le conoce como Yanga. Él era un príncipe africano que inicia una rebelión en Veracruz y pues logra la liberación de su comunidad, ¿no? Logra fundar una ciudad, San Lorenzo de los Negros, bueno, un poblado, San Lorenzo de los Negros, donde pudieran vivir negros libres. Él hace esto en el siglo XVI, muy temprano después de la conquista, o sea, estamos hablando de 1570. ¿Sí? Y bueno, es muy interesante porque vamos a ver muchas rebeliones en realidad, y a ellos se les conocía como negros cimarrones. Estos negros africanos que huían de la esclavitud, ¿no? De las haciendas, de las casas donde trabajaban. A ver, Bola, este príncipe africano que se revela en 1570, 50 años después de la llegada de los españoles, un príncipe africano, educado justamente era un político, porque ¿sí? se revela, Beca, pero luego pacta la paz, o sea, sabía haber... Sí, termina negociando con las autoridades virreinales, así es. Oye, sí. muy avanzado para su época, ¿no? Bueno, pues más efectivamente... civilizado que los españoles. Bueno, pero estaba efectivamente fácil. por la vida que tiene él previamente a su secuestro, ¿no? Gaspar Yanga es como se le llamaba aquí. Ahí está. Y bueno, orgullosamente en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, muchísimas personas afrodescendientes viven y llevan a cabo sus labores en comunidad y enaltecen las culturas que vienen del continente de origen. Beca, nos queda un minutito todo tuyo. Sí, nada más decir rápidamente cómo vemos la influencia de estas culturas afrodescendientes en esos estados. En Guerrero tenemos la danza de los diablos en Día de Muertos, por ejemplo, en la Costa Chica, el son jarocho tiene un origen también africano. Más al sur, la marimba, poca gente sabe que la marimba tiene un origen africano. Y en palabras que utilizamos todos los días, Juan, como chamba o mochila, esas son palabras de origen africano. ¿Chamba es chamba africana? Es una palabra... Mondongo. Mondongo, claro, desde luego, sí. ¿Qué es mondongo? El mondongo es las vísceras, la pancita. Es un nombre africano. Es un nombre de origen africano. Pues sí. ahí lo tiene usted. Así Gracias, Beca, no te vayas. Okay. Nos vamos